historias que inspiran a hacer grandes cosas. Y lo más importante, que es nuestro objetivo, ejemplos positivos. Al final, no importa a qué se dediquen, todos trabajan por amor al arte. Si algo hemos aprendido es que todos tienen algo que enseñar. Famosos o no, todos los personajes son relevantes. Hemos encontrado testimonios maravillosos que nos inspiran incluso a nosotros mismos. Nuestras entrevistas hablan los que tienen algo que contar. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista. El 7 de febrero de 2003, el atentado contra el club El Nogal dejó 36 personas muertas, entre ellas 6 niños y más de 200 heridas. Una de las niñas que logró sobrevivir a este terrible crimen hoy es la raqueta número 1 del squash en nuestro país, Catalina Peláez. Bienvenida y gracias por estar en El Tiempo Televisión. Hola María Beatriz, muchas gracias por esta invitación. Pues Catalina, usted solo tenía en esa época 11 años y sin embargo usted ya conocía el squash, ya estaba precisamente allí por el squash, ya había jugado incluso campeonatos nacionales, ¿no? Sí, yo empecé a los 9 en el Club Los Arrayanes, pero a los pocos meses nos cambiamos al Nogal y desde ahí empecé a tomar clases más seguidos porque habían más canchas y empecé a competir torneos internos, regionales, hasta nacionales. Y sí, precisamente ese viernes, después del colegio, yo fui al club a entrenar. A entrenar. Estaba allí entrenando y usted quedó inconsciente por unos minutos, ¿no? Sí, yo no, la verdad no me acuerdo del momento de la explosión, del impacto. Menos mal, yo no sentí ni escuché nada, fue como si me hubiera desmayado. Y después sí quedé inconsciente por ahí 15 o 20 minutos, yo creo, y yo estaba en el quinto y me caí al cuarto. Y ahí sí me desperté en el parqueadero y duré como otros 20 minutos hasta que llegó un señor por mí y me sacó. ¿Y fue quien la sacó? Bueno, sufrió fracturas, por supuesto, y también sí. Sufrió una herida grave en la rodilla, ¿no? Sí, me fracturé tibia y peroné de la pierna izquierda, el húmero izquierdo, un dedo de la mano izquierda y sí, una cortada bien profunda en la rodilla izquierda. Bueno, en ese momento usted pensó, de pronto no puedo volver a jugar. ¿Cómo fue todo ese proceso tan difícil de verse enyesada, de verse con esas heridas? Pues la verdad nunca pensé en dejar el squash o el deporte y la verdad esa fue mi motivación para recuperarme rápido, para ser juiciosa con las terapias. Es claro que hubo momentos de mucha frustración porque duré como casi 2 meses sin caminar, sin moverme, enyesada, entonces pues yo siempre he sido una niña muy activa y entonces esos 2 meses sin poder hacer casi nada fueron muy duros. Pero al poco tiempo, o sea, bueno, estuvo una semana hospitalizada incluso, sí. Y usted lo ha dicho, le costó mucho volver a caminar, pero todos sus amigos hablan de esa fortaleza interior y de esa capacidad suya, de ese empuje y de esas ganas de cuando quiere hacer algo. Y muy rápidamente volvió a competir, ¿no? Volvió al squash. Sí, duré como 5, casi 6 meses. Me acuerdo que ese verano me fui a Canadá a un campamento de squash, pero al principio estaba muy insegura de hacer los movimientos normales de squash, porque la verdad no había hecho nada pues de mucho tiempo, pero yo creo que todo eso, pues todo el proceso de ser juiciosas con las terapias, pues todo el apoyo de mi familia, de mis amigos, todas las visitas, me dieron mucha fuerza y ya después este campo de verano me hizo retomar la confianza. ¿Cuándo decide usted que esto no es solamente una afición o una cosa de su infancia, de su adolescencia, sino que es la forma de vida que usted quiere de ahí en adelante seguir? Más o menos cuando estaba en octavo, noveno, que pues ya empecé a participar en muchos torneos juveniles internacionales y incluso me metí al ranking mundial, a la PSA, desde creo que el 2005 fue el primer torneo PSA que jugué. Entonces ahí ya me fui, pues me di cuenta que en serio me gustaba mucho y que lo que quería hacer era jugar squash. Entonces cuando me gradué del colegio, pues no sabía qué hacer porque también pues sé que
era muy importante estudiar y quería estudiar, entonces no sabía si de pronto tomarme un año para solo jugar torneos y después estudiar, pero pues mis papás me dijeron que era más fácil de una vez estudiar, porque después de un año sin hacer nada uno pierde como la práctica y eso, entonces decidí irme a Estados Unidos a estudiar allá, por lo que la combinación académica y deportiva es muy buena y el nivel de squash en las universidades en Estados Unidos es muy bueno. Esa es una gran ventaja, le permiten Exacto. por supuesto crecer en ambos aspectos al deportista, académicamente Sí. igualmente. Y vinieron torneos internacionales, como usted lo dice, pero dentro de ese ranking que usted tiene de todas sus participaciones, veo que en el 2010, por ejemplo, fue un año muy fructífero para usted, porque además estuvo en suramericanos, centroamericanos. Sí. ¿Cuáles son esos torneos y que usted considera que han sido los más importantes dentro de su carrera? Bueno, pues a nivel juvenil fui campeona suramericana, panamericana, me gané un abierto en Alemania, que cada año hacen 3 torneos como abiertos juveniles en España, Alemania y Holanda, y después hacen a final de año uno en Escocia y en Inglaterra. El de Inglaterra es considerado el torneo juvenil más fuerte, pero el de Alemania y el de Holanda también son muy fuertes, entonces ganarme el de Alemania pues me trajo mucha felicidad. Yo creo que a nivel juvenil eso, y también pues quedar de 10ª en el Mundial Juvenil, también que fue en Alemania. Pues las medallas de oro de centroamericanos, medalla de plata en Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, en dobles y en equipos. Usted mencionaba anteriormente que usted desde el 2005 está en la PSA, que hay que decirlo, es el circuito internacional profesional del squash, que es el equivalente, por ejemplo, al ATP en el tenis. Exacto. O bueno, a la PGA en el Sí. golf. ¿Cómo logra usted clasificar para llegar a esas instancias y desde tan joven? Pues la verdad uno se inscribe, pues es decisión de uno, digamos, me quiero inscribir al ranking, entonces uno tiene que pagar la membresía, y lo más difícil es al principio porque comienzas de última, es lograr entrar a torneos, entonces cada torneo tiene un cuadro de clasificación, y en el 2005 me invitaron a Ecuador a un torneo y me dieron un cupo directo al cuadro principal, entonces yo dije, bueno, pues aprovechando que me dieron esta oportunidad, me inscribo una vez para ir acumulando puntos. ¿Cuántas personas más o menos, o sea, para uno tener una idea, están En el participando más o menos más o menos 300 en mujeres, 280 en hombres, hay un poco más, como 500 creo. Y sí, entonces desde ahí cada año lo que yo hacía, pagar la membresía, porque si digamos no sabía en qué año se me iba a presentar esa oportunidad, pero entonces ya yo misma me puse a mirar y a escoger posibles torneos. No entré a muchos al principio, una vez me tocó viajar hasta India a jugar el cuadro de clasificación y perdí el primer partido, entonces pasa mucho que uno viaja muy lejos solo por un partido, porque en PSA siempre es eliminación sencilla. Pero no, pues todo eso ayuda a coger punticos y también experiencia, fogueo. ¿Y cómo hace cuando tiene que viajar tanto? Es decir, ¿cómo es la preparación si usted está todo el tiempo viajando? O sea, ¿cómo entrena? ¿Cómo es la dinámica ahí? Sí, bueno, digamos, la temporada de squash va más o menos desde septiembre hasta marzo, que son los torneos más importantes, por ejemplo, los World Series, que son como los Grand Slam en tenis. Entonces, la gente se prepara en el verano, pues digamos de junio hasta agosto o mayo-agosto es la preparación dura que uno entrena, porque después es viaje, entonces lo que uno hace es, pues uno tiene su ciudad en donde está basado, entonces uno entrena, viaja, digamos, a un torneo, uno durante el torneo logra entrenar también, y digamos si uno pierde antes, se queda unos días después, entonces puedes jugar con otras jugadoras, entonces te fogueas ahí adentro, y a veces viajas antes de los torneos, entrenas, y después se juega el torneo. Después, digamos, uno vuelve, digamos, yo volvería a Bogotá 2 semanas, esas 2 semanas entreno y vuelvo a viajar a 3 torneos. Es como esos viajes
3 torneos, después uno vuelve, descansa un poquito, entrena otra vez y vuelve a viajar. El squash en Colombia pues es todavía poco difundido, por decirlo de alguna forma. Uno lo ve parecido, es como el tenis, ¿qué diferencias tiene? Y si uno tiene que hacer el mismo entrenamiento para participar, es decir, si son las mismas capacidades, ¿no? Pues son bastante similares. Los movimientos, pues yo creo que la preparación es muy similar, ya que pues uno necesita mucha pierna, porque eso es donde pues uno se desplaza y le pone casi todo el peso. Pero ya, digamos, squash es un poquito más rápido, por lo que tenis pues cruza la malla, exacto. El espacio es mucho más grande, squash es más reducido, entonces el squash es un poco más explosivo, de giros rápidos, pero pues el entrenamiento en general es similar, ya es como más cosas técnicas específicas pues de cada deporte. Pues bueno, hay mucho que contarles, por supuesto, a los televidentes no solamente de lo que ha sido la vida hasta ahora de Catalina, sino lo que viene de aquí en adelante, porque viene un reto muy importante del que vamos a hablar más adelante, porque tenemos que hacer una pausa, pero también más hablar de ese lado personal, porque también es una aficionada a los deportes extremos y también para que nos cuente un poco de ese amor por los animales y por África. Vamos a la pausa y ya regresamos. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista.